Hola, bienvenidos. Espero se encuentren muy bien. Estamos en la sesión número 3 del curso Gestión de la Información, titulada Derecho de Autor y Propiedad Intelectual. El derecho de autor o los derechos de autor corresponden a la normativa que defiende y protege la creación de obras originales. Anteriormente, el derecho de autor aplicaba solo a la música o a cualquier obra impresa. Se buscaba con esta regulación imponer sanciones a futuros mercados negros, es decir, falsificaciones, y proteger el mercado institucional de editoriales y disqueras. Pero llegó la era digital, la era del cambio, la era de la modernización, y lo aceleró todo. Hoy la literatura sobre derechos de autor es vibrante y estipula normas, derechos y condiciones para creadores y consumidores que se adaptan a una nueva forma de consumir contenidos a través de Internet. A lo largo de la sesión, profundizaremos en la diferencia e importancia de los derechos de autor y la propiedad intelectual, así como en las maneras de gestionar y proteger el contenido en ambientes digitales y la adecuada manera de hacer referencias a cualquier tipo de información. Bienvenidos sean todos ustedes. Gestión de información. Sesión 3, Derecho de Autor y Propiedad Intelectual. En esta sesión abarcaremos la unidad 5, llamada Derechos de Autor y Propiedad Intelectual, y la unidad 6, Procesos de Registro de Obra Indautor. Los temas principales que llevaremos a cabo son los siguientes: la importancia del respeto y el reconocimiento de los derechos de autor y la propiedad intelectual en la era digital, procesos de registros de obra indautor, uso de la información, el copyright, el copyleft y el open access, sistemas de citas y referencias, y cómo realizar una pequeña ficha de resumen. Como ya habíamos comentado, respetar las obras, los productos, las ideas de otras personas habla bien de nosotros, ¿sí? Hoy la literatura sobre derechos de autor es vibrante y estipula normas, derechos y condiciones para creadores y consumidores que se adaptan a una nueva forma de consumir contenidos a través de Internet. Bien, entonces en este capítulo vamos a ver qué es el copyright, el copyleft, el open access y sobre todo cómo evitar clonar actividades y trabajos. Así también vamos a ver esas herramientas que sirven para la gestión de la información a través de Internet. Pero, ¿ustedes saben qué es un derecho de autor? El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas. Este derecho solo aplica a personas físicas, a diferencia de la propiedad intelectual, a la cual se le puede adherir personas morales. Es decir, entonces los derechos de autor solamente es exclusivo para personas físicas. Aquí en esta imagen estamos viendo que se puede, cuando nosotros hacemos un producto, una actividad, un trabajo, nosotros podemos patentar esas actividades, ¿sí? Esos productos. Y esto aplica en cualquier área. Anteriormente solo era alguna área específica. Ahora lo puedes aplicar a la literatura, la dramática, en caricaturas,
en el cine, en programas de cómputo, si eres programador y tú realizas un código que es tuyo, que tú lo programaste de tu autoría, pues tú lo puedes poner esa marca registrada en obras de arte, en danzas, en música, en arquitectónica, en programas, fotografías, etcétera. Es una gran gama para poder patentar. Ahora, el derecho de autor es el conjunto de normas donde protegen al autor y al creador de una obra en el área de literatura y arte, entendiéndose este como un producto de la creatividad y el ingenio humano. Ustedes conocen el famoso simbolito de la letra C, que es usado para indicar que una obra está sujeta al derecho de autor. Bien, los derechos de autor se clasifican en dos: derechos patrimoniales y derechos morales. Los morales están unidos al autor de forma inalienable, irrenunciable e inembargable. Es decir, ninguna editorial, casa productora, escuela o universidad están por encima de lo que decide el creador de la obra en términos de uso y aplicación. Es decir, ninguna autoridad competente está por encima de lo que decide el creador, ¿sí? Del dueño del producto o de la obra. Esas son los morales, ¿sí? Ahora, los patrimoniales, los derechos patrimoniales siguen perteneciendo al autor, pero pueden ser pedidos a otras figuras para su edición o comercialización. Ocurre seguido con obras literarias que se conviertan o que se convierten en películas. Bien, ahora vamos a pasar al tema de propiedad intelectual. ¿Qué es la propiedad intelectual? Según la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se refiere a toda creación de la mente humana, ¿sí? Todo lo que la mente de una persona produzca, crea, ¿sí? Esa es una propiedad intelectual, ¿sí? Esta propiedad intelectual incluye el derecho de autor y la propiedad industrial. Entonces, la propiedad intelectual incluye el derecho de autor y la propiedad industrial. Por lo tanto, abarca creaciones con fines artísticos, pero también de diseño, invenciones y procesos con objetivos comerciales e industriales. La propiedad intelectual es un activo de personas físicas y personas morales, es decir, empresas, por consiguiente de países enteros. Entonces tenemos ahorita dos conceptos: el derecho de autor y la propiedad intelectual. La propiedad intelectual se clasifica en derechos de autor y propiedad industrial, como habíamos comentado anteriormente, ¿sí? El concepto de patente ha sido el catalizador de progreso y avance tecnológico. Un dato interesante y muy curioso que quiero compartirles es la empresa IBM. IBM, perdón, es la campeona de las patentes en los últimos 25 años. Tan solo en 2018 registró más de 9,000 patentes. Es decir, que es una empresa creadora, es una empresa innovadora. Eso nos da a decir esto, ¿sí? Que cada día sus trabajadores, sus colaboradores están creando, están innovando productos para el beneficio de la sociedad. En este caso, la IBM es una empresa de tecnologías y patenta cada una de sus productos o servicios. Bien. ¿Han escuchado ustedes la palabra indautor?
Bien, pues esta es el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Es un instituto el cual es el que regula, es el que administra, el que gestiona todos estos derechos de autor de las personas. Bien, aquí en esta imagen podemos observar unas pequeñas preguntas, unas pequeñas cuestiones sobre quién es autor. Si usted se pregunta quién es autor, yo puedo ser autor. Ustedes pueden ser autores, perdón, por supuesto. Autor es toda aquella persona física que crea o diseña obras literarias y artísticas. La Ley Federal de Derecho de Autor protege las obras de creación original al ser divulgadas en cualquier formato o medio. ¿Sí? Otro concepto que deben tener en cuenta es la finalidad de registrar una obra en indautor es que ésta no sufra daños de valor ante terceros y que solo el autor sea el beneficiario. Así es, entonces esta institución es la que regula todas estas acciones. Una vez registrada la obra tiene valor nacional e internacional, de acuerdo con la conformidad del convenio de Berne. Sí. Entonces, son datos importantes que regula el instituto, el indautor. Bien, tenemos aquí un pequeño cuadro comparativo del INPI y del indautor. Ya saben que es el INPI, ¿sí? Que es el Instituto Mexicano el, el, de la propiedad intelectual, se me estaba yendo la palabra, y el indautor es el Instituto Nacional de Derecho de Autor. Ahora, ¿qué es? El INPI es un organismo público descentralizado de la SECOFI, con personalidad jurídica y patrimonio propio. ¿Cuál es la finalidad del INPI? Fomentar y proteger los derechos relacionados con la propiedad industrial de todas aquellas creaciones de aplicación industrial. ¿Qué servicios ofrece la INPI? Sistema de la información de la Gaceta, formatos, servicios electrónicos, etc. Y con respecto al indautor, ya sabemos que es el Instituto Nacional de Derecho de Autor, ¿sí? Que pertenece a la Secretaría de Educación Pública y es la que regula, como bien les comentaba, los registros de todo lo relacionado al derecho de autor. Es decir, atiende a los creadores de alguna obra artística o intelectual, obras de cualquier tipo. Podemos ver la finalidad y los servicios. ¿Qué servicios? El registro de obras y contratos de cesión, licencias de uso, autorizaciones a las sociedades, difusiones periódicas, etcétera. Bien, vamos con otro concepto muy importante cuando estamos haciendo uso de la información, que es el copyright. ¿Qué es el copyright? ¿Alguien de ustedes sabe qué es el copyright? El copyright son los derechos de autor asociados al concepto de copyright, ¿sí? Estipulan que estos no pueden ser alterados de manera total o parcial por nadie, ¿sí? El caso, el ejemplo típico es una música que tiene un copyright y que nadie puede alterar su estado. Es común ver una leyenda al finalizar una película, al principio de un libro también, o al entrar a un museo, que dice prohibido la reproducción total o parcial de este contenido. ¿Por qué? Porque están registradas con los derechos de autor. También está el copyleft. ¿Cuál es el copyleft? Los derechos de autor asociados al concepto de copyleft estipulan que estos sí pueden ser alterados siempre y cuando no se haga uso comercial de la nueva versión. Es decir, el copyright no se puede ocupar, totalmente prohibido
Y el copyleft sí se puede ocupar para hacer alguna mejora. Como bien dice ahí, sí pueden ser alterados siempre y cuando no se haga uso comercial, que no genere dinero de la nueva versión que vayan a hacer o a modificar. ¿Sí? La condición que siempre prevalece es la atribución al creador. Ok, si yo hago algún producto, le pongo el copyright o lo patento como copyleft, ¿sí? Entonces estoy dando la opción de que sí lo pueden modificar, siempre y cuando respetando mi nombre y mi autoría. La licencia Creative Commons o el software libre son parte de este movimiento legal de la era digital. Y el Open Access, que es el movimiento, que es una respuesta por parte de universidades e investigadores para dar mayor visibilidad a las publicaciones científicas originadas por ellos mismos. ¿Sí? El acceso a estas publicaciones es libre en los límites legales permitidos. Bien, siguiendo con el tema, sistemas de citas y referencias, muy importante, jóvenes, cuando hagan trabajos, investigaciones, deben citar y deben poner las referencias correspondientes. Las citas que acompañan cualquier trabajo creativo o técnico son una manera de dar tratamiento respetuoso y ético a otras fuentes de investigación. Hay que dar el crédito a las personas que hicieron esa investigación, esa tesis, ese artículo científico, ¿sí? Hay que dar visibilidad al trabajo generado y a la vez a las fuentes de inspiración, ¿sí? Hay que agradecer a esas personas que están trabajando día a día porque ellos están creando productos para que nosotros podamos consultarlos. Entonces debemos darle el crédito que se merece. Hay que transparentar la metodología utilizada por el creador de ese documento. Así de sencillo. Hay que ponernos en el lugar de esas personas e imagínense que ustedes hacen un proyecto, una tesis, se la clonan o solamente copian y pegan y no le están dando el crédito que ustedes se merecen, pues no se va a sentir nada bien. Las citas, dependiendo del estilo de la editorial o del tipo de contenido, se colocan al pie de cada página, como estamos viendo aquí en el ejemplo, o también van al final del texto como un anexo. Aquí estamos viendo varios estilos. Normalmente cada disciplina tiene un estilo de cita recomendado, ¿sí? El APA, en Chicago, el MLA para filologías, perdón, la IEEE, etc., por mencionar algunos ejemplos. Existen gestores bibliográficos, es decir, herramientas digitales que ayudan a los investigadores principalmente a administrar todas las fuentes de un proyecto. Imagínense una tesis ya para su graduación, en donde investigan en libros, en archivos, en páginas web, y se le hace una lista grande de esas bibliografías. Pues estos gestores ayudan a la gestión, a la administración de todas esas fuentes para ordenarlas, para tener un orden lógico. Y aquí estamos viendo uno, el ProQuest RiffWorks, ¿sí? También tenemos el Mendeley, ¿sí? Que también es gratuito, ahí en su versión gratuita, ¿sí? Estos son gratuitos y específicamente son ecosistemas académicos para el orden de las fuentes de información y vayan gestionando ustedes, administrando sus fuentes de información. Bien, una ficha de resumen van a ustedes elaborar en su proyecto parte 1 unas fichas de resumen. ¿Qué es una ficha de resumen? Es una tarjeta
en la que un estudiante o un investigador guardan sus resúmenes personales y estas fichas permiten guardar cualquier tipo de datos, siendo lo más importante captar la idea principal, es decir, el concepto que está expresando el autor de la fuente estudiada. Aquí estamos observando una ficha de resumen con las partes más importantes. Cabe mencionar que dependiendo del autor va a variar un poquito, pero en general una ficha de resumen se forma por el tema, está en esta parte, por el subtema, el contenido, obviamente ya debe estar resumido. Y algo importante, jóvenes, la referencia, la fuente de información. Sevillano Sotomayor 2012, página 78. Aquí esta página, esta ficha de resumen, la sacaron del libro Sevillano y Sotomayor 2012 de la página 178. Y obviamente el resumen ya está acá. ¿Sí? Bien, entonces en el proyecto parte 1 tienen que hacer unas fichas de resumen, pero para eso tienen que entrar a la plataforma y ahí van a encontrar toda la información e instrucciones correspondientes. Les muestro las referencias, las imágenes, algunas bibliografías de esta sesión. Bien, como conclusión, el derecho de autor y propiedad intelectual en el marco de la era digital está teniendo una gran relevancia, ya que en este momento de la sociedad se caracteriza por un uso intensivo de contenidos con distintos fines. Internet básicamente es la transferencia de datos entre usuarios. Datos que a veces conlleva derechos y obligaciones, tanto para los creadores como para los consumidores, que no son visibles ni analizados con detenimiento. El derecho de autor con sus variantes proteccionistas o de colaboración comparten la visión del uso respetuoso de la fuente original. Y eso es lo más importante, la educación sobre el correcto uso del contenido en cualquiera de sus formas, soportes y uso. Pues por favor, hay que respetar todo el contenido que se encuentra en Internet, respetando, ¿sí?, el derecho de autor, citando cada página que nosotros vayamos a ocupar para generar nuestro proyecto. Entonces, por favor, citar siempre en un proyecto, en una tarea, citar y poner las fuentes de información. Fue un gusto nuevamente estar con todos ustedes y nos vemos en la próxima sesión. Les saluda con gusto José Delfino García Sarabia. Hasta pronto.